por la Biblia. Ahora es tiempo de tener tu Biblia a la mano. Siempre ten una actitud de oración para que Dios te revele su verdad. Toma nota en tu cuaderno o en el chat en vivo. Usa lápices de colores para destacar lo más importante y sobre todo ponle muchas, pero muchas ganas para aprender. Estamos felices de tenerte con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido a Capilla Calvario Fe. Así es, muy buenas noches a todos los que están con nosotros en vivo y también los que seguro en retransmisión nos estarán acompañando. Un abrazo fraternal para todos ustedes en nuestro programa Un Café con Fe, y estamos pues hablando acerca de establecer en una relación matrimonial lo que es la comprensión, el honor y el respeto, ¿no? Es un tema crucial, importante. Hemos tocado temas muy importantes de cómo manejar los conflictos, cómo conllevar el matrimonio, de dónde se estableció el matrimonio y todo esto en los videos anteriores para que puedan tener los detalles. Pero la semana pasada recorrimos gran parte de este tema y nuestro hermano Danilo nos guió, así que yo le rogaría a Danilo que por favor nos haga un breve resumen para entrar ya de pleno al tema de hoy. Danilo. Correcto, de manera resumida, podemos decir que ahora estamos viendo cómo establecer la comprensión, el honor y el respeto. Y habíamos visto esto en dos partes. Una de las partes tiene que ver con por qué carecemos de comprensión. Y vimos 4 puntos específicos que los hemos desarrollado ampliamente, con muchas intervenciones, inclusive ese día. El punto 1 relacionado a la aversión a escuchar, algo que suena un poco difícil de creer, pero en la práctica es muy constante y usual el querer hablar tú y no querer escuchar. El punto 2, la falta de comunicación. Perdón, Danilo, la palabra aversión yo sé que técnicamente se lee bien, pero de repente algunos que nos escuchan, la palabra le da la idea, pero ¿qué significa aversión? Rechazo. Rechazo a escuchar, ¿no? ¡Wow! Eso ahora sí está más claro. Es decir, no la pareja, uno de ellos no quiere escuchar nada. Así es. Así que terrible, claro, ¿no? Pero parece terrible al momento, pero cuando estamos en la práctica vemos que esto sucede frecuentemente. No quieres escuchar, tú quieres hablar. Ese es el tema que hemos tratado la semana pasada. Otro punto también, ¿por qué carecemos de comprensión? La falta de comunicación. Sí, claro, tiene que ver con el primer punto. Y todos los puntos tienen que ver en realidad con esto, pero la falta de comunicación es no tener, parece que estuvieran hablando dos desconocidos, ¿no? De temas diferentes, no se pueden entender. El tercer punto, omisión, o sea, falta de valiosa información también. Se omiten, se suprimen cosas importantes, cosas que la esposa está diciendo o el esposo está diciendo y el cónyuge o la cónyuge no retienen, no lo guardan, no lo entienden, o lo asumen de otra manera, o simplemente, efectivamente, no lo escucharon. Esto genera, pues, problemas de entendimiento entre ambos y de comprensión. Y, por supuesto, el punto 4 tiene que ver con la dureza del corazón, que digamos que viene a ser casi un resultado de lo que, porque va creciendo, un tema que se va poniendo como una costra grande, una herida que ya se ha formado. Entonces, estos son los 4 puntos que hayamos visto, Danilo, del por qué carecemos de comprensión. A ver, pero solo para aclarar un poquito, ¿no? De repente alguien también nos visitaba por primera vez y los puntos son importantes, pero el tema de omisión de valiosa información, si estoy entendiendo bien, tiene que ver con el que recibe la información. Es el que omite, ¿no? Claro, sí. Pero también es un problema el que da, ¿no? A veces no da toda la información. Pero también creo que el fondo es, yo te digo que quiero rojo y la otra persona no escuchó. No importa si quieres rojo, azul, a mí no me importa lo que tú quieras, vamos a hacer lo que hemos quedado y se acabó. Pero yo necesito rojo, no sé, lo dijiste, me pasó por ahí. Creo que esa es la idea, ¿no? Sí, claro, o sea, no te interesa realmente lo que estás escuchando, recibiendo, no lo retienes
y ocurren este tipo de problemas. Es muy doloroso en realidad en la práctica que estas cosas ocurran, porque llegas al momento de decir, bueno, no te importa pues lo que yo digo, te lo he dicho una y otra cosa y no, a ti no te importa. Pero ¿cómo no me va a importar? No te importa, pues, yo ya te lo digo. ¿Cuántas veces te hablo de lo mismo? ¿De qué? ¿De qué? Importa. ¿No? Sí. Ok, Así y creo que eso sí. genera el cuarto punto, ¿no? Es decir, la persona Sí, la ya dureza se del cansa, corazón. se pone un caparazón y dice, bueno, si no me quieres escuchar, ya simplemente ¿cómo se llama? Me cubro para no endurecer para no herirme, ¿no? Y endurezco mi corazón. Creo que eso Ujú. sería fatal porque eso es lo que produce la falta de comprensión. Pasan los años y evidentemente ya no se quieren hablar siquiera porque ya no hay la confianza, ¿no? No te Sí, intereso, pues, ¿no? Algo así. Bueno, estos serían los 4 puntos básicos de por qué carecemos de comprensión. Terrible, terrible, ¿ah? así. Entonces entraríamos al Sí, segundo punto, que era cómo lograr comprender a tu cónyuge. Si nos hemos sí. endurecido, ¿cómo rompemos ese cascarón, no? Y acá viene, pues, buscar primero al Señor, ¿no? El primer punto es humíllate y ruégale a Dios. Eso es lo primero, porque por uno mismo ya hemos visto que hay un fracaso total, ¿no? Pero a través del Señor, en un acto de humillación, uno puede pedirle, orar y rogarle a Dios entrar en esa comprensión que hasta ese momento es ausente con el cónyuge o con la cónyuge. En este caso, el segundo punto viene también de la mano. Ok, Escudriña las escrituras, ahí está su palabra, ahí está la voluntad de Dios, las enseñanzas y los mandatos, las cosas que debemos conocer del Señor y cómo el Señor Jesús en la práctica, a través de la convivencia con los discípulos, tantas y tantas formas que les dio para que pudieran hacer las cosas como él las hacía, también tienen que ser reflejadas en el matrimonio. Las escrituras lo hablan claramente. Y así van saliendo todos los a ver, Danilo, detalles. pero Sí. si vemos bajo la perspectiva de un matrimonio, que de repente nos pueden estar escuchando, ¿no? Y ellos, pues, definitivamente creen en Dios un poco lejanos, no son de repente quienes niegan a Dios, pero tú estás diciendo que si el problema es entre ellos, y lo pregunto como alguien que está simplemente salido de este tema, ¿no? Que recién está escuchando y tratando de entender, ¿qué tiene que ver Dios en esto? O sea, ¿por qué tiene que pedirle a Dios perdón y por qué tiene que escudriñar las escrituras? Él es el que crea el Ujú. matrimonio, él es el que diseña el matrimonio, él es el que lo funda a través de Adán y luego dándole a Eva le da la ayuda idónea para todo lo que a través de ellos van a glorificarlo a Dios. Por tanto, los matrimonios como los entendemos en el mundo no tienen nada que ver Ok, con ese concepto inicial. Un automóvil es creado con una serie de elementos para poderte trasladar por vía terrestre. correcto. Ya. Y si de pronto a ese automóvil le empiezas a poner en vez de llantas aletas para que vaya por la tierra, por decir un ejemplo extremo, ¿qué tiene que ver eso con el automóvil? Pero nosotros en el mundo que no conocemos el diseño de Dios, estamos acostumbrados a ir haciendo del matrimonio una cosa rara, extraña, que finalmente la única cosa que llega a hacer es desintegrarla. Porque el primer tema es, se han unido a una sola carne y el mundo habla de una individualidad del Sí. esposo y de la esposa, de un pensamiento y una serie de elementos que conocemos ya muy bien, que no tienen nada que ver con el diseño original de Que no tienen Dios. nada que ver. Por eso es A ver, importante, ante ujú, una circunstancia de rompimiento y de incomprensión, buscarlo, humillarse y rogarle a Él que nos lleve por su camino y a través de las escrituras aprender cómo hacerlo. claro, entonces bajo la premisa bíblica de inspiración de Dios, Él es quien creó, diseñó, formó el matrimonio y Él ha dado parámetros, lineamientos para que esto se lleve. En el momento que Así es. uno o ambos en la pareja deciden no obedecer a Dios, lamentablemente van a caer en el cuarto punto que dijiste al final, ¿no? O sea, dureza de corazón, que Así rompe es. justamente el vínculo de la amistad que Dios quiere que haya en el matrimonio. Entonces, al hacer eso, no solo estoy ofendiendo, quebrando, maltratando a mi cónyuge, sino que también estoy ofendiendo a Dios, estoy quebrantando la ley de Dios en mi corazón para mi relación. Creo que de ahí lo que has dicho tú parte el hecho de que, obvio, estoy siendo demasiado pedante, orgulloso, creyendo que yo lo voy a manejar a mi manera y finalmente habiendo perdido tengo que darme cuenta que he ofendido a Dios. Por eso es Exacto. que, por eso es que es importante regresar al Señor, ¿no? Señor,
¿Qué hago? Mi matrimonio está quebrado. ¿Qué hago? Mi matrimonio está por las ruinas. ¿No? ¿Y dónde encuentro solución? En las vías de la palabra de Dios, ¿no? Creo que tenemos una Así fiesta es. afuera con cuetones, no sé si se escucha Sí, para ustedes. algo raro suena. Y entonces ya ahí vendríamos al siguiente punto. ¿Cuál sería? Bueno, ahí empieza la parte que corresponde, pues, concretamente a la esposa o al esposo. Hay que hacerle preguntas. Preguntas para saber qué necesita, qué desea. Perdón, ¿qué me dijiste el otro día que no te escuché bien? Ese tipo de cosas. Estar constantemente preguntando para ponernos al tanto de lo que corresponde. Debemos estar al tanto con nuestro cónyuge. Entonces, ese sería el tercer punto. Y el cuarto tiene que ver muchísimo con el tercero también. Escucha a tu cónyuge, ¿no? Qué interesante, perdón, que el primer punto de por qué carecemos de comprensión se refiere a aversión a escuchar. Y el último punto de cómo logramos comprender a nuestro cónyuge, escucha a tu cónyuge, ¿no? Así que esto es muy, muy, muy interesante de tomar en cuenta, Marco, y fue lo que se dio la semana pasada. Correcto, gracias. Entonces tenemos el tema de hacer preguntas. Mira, el punto 3 y 4 que has dicho están muy relacionados, porque si yo hago preguntas y no escucho, está de más, pues. O sea, ¿para qué le pregunté, no? Si no estoy tomando nota y si no me voy a poner a pensar qué es lo que mi pareja necesita. Si no lo voy a hacer, ¿para qué pregunté, no? O sea, es un tiro al aire y va a generar expectativas y desilusiones fatales. Por lo tanto, Sí. ya tienes que ir predispuesto a trabajar. O sea, el matrimonio hay que chambearlo, hay que trabajarlo, hay que hacer las cosas, ¿no? Chelita dice, quizá eso nos faltó a los dos. Espero que esté hablando de general, de la mayoría, ¿no? Y pues la mayoría de parejas, Chelita, tenemos tal vez estos problemas porque nos gana la inercia, el trabajo, los hijos, las responsabilidades y vamos rompiendo los vínculos por los cuales el matrimonio fue creado. Nos separamos de Dios y poco a poco vamos haciendo de esto algo pesado, ¿no? La carga conyugal se vuelve algo pesado, ¿no? Sí. Aguantar y soportar no es lo mismo que amar y llevar juntos una carga. Entonces, si queremos restaurar, ¿cómo lograr comprender a tu cónyuge? Danilo ha dado 2 puntos importantes. Primero, para restaurarlo hay que hacer preguntas, ¿no? Y creo que citaste Pedro, ¿no? Primera de Pedro, que es un versículo clave para este tema. Vivid, Sí. vivid con ellas Sabiamente. sabiamente, ¿no? Y cuando se habla de sabiamente, no habla de la sabiduría de las escrituras con relación a lo que Dios dice de la mujer. No es algo espiritual, ¿no? O sea, vive con ella espiritualmente. No es lo que dice Pedro, sí hay que hacerlo, pero Pedro está hablando de otra cosa. ¿De qué habla Pedro? De vivir con ella como un investigador, ¿no? Así es. Hay que conocer a tu pareja, tienes que preguntar, tomar nota, meditar qué es lo que le gusta, qué es lo que le satisface, qué es lo que le molesta, qué es lo que le intriga, qué es lo que le ayuda. Entonces tengo que sumar, tengo que poner de mi parte para sumar en su vida, no para restar. Y esto se hace a través de la oración, la meditación. Hay que sentarse y pensar, ¿no? Como a veces nos sentamos y estamos pensando en la novela, ay, no, ¿qué será el siguiente capítulo, no? Y haces el ejercicio, pues, ¿no? Sí. Pero cuando se trata de estos temas, ay, no, qué flojera, ¿no? No, pero hazlo, hermano, hermana, hazlo, porque es importante esa sabiduría. Obviamente, escucha para que esto pueda suceder. Y ahí entramos, creo ya, Danilo, al tema de hoy, que faltaban acabar los siguientes puntos, ¿no? Que sería pues el punto 5, ¿no? Corresponde dentro del tema de cómo logras comprender a tu cónyuge, corresponde el punto 5 que nos dice, recuerda las respuestas de tu pareja, tiene que ver con el punto 4, ¿no? Y que dice, escucha a tu cónyuge de las preguntas que has hecho en el punto 3, hazle preguntas a tu cónyuge. Tienes que recordar las respuestas que te ha dado tu pareja. Una pareja, dice el pastor Steve Carr, que había asesorado hacía años, había tenido un problema muy grave de comprensión, falta de comprensión. Y dice que el esposo de vez en cuando recordaba lo que la esposa le había revelado. La verdad es que dice rara vez recordaba lo que su esposa le había dicho. Ella le había comunicado a su esposo muchas cosas que le agradaban y le desagradaban, pero él continuaba haciendo esas cosas que le irritaban.
tenía un conflicto tras otro y ella le dijo al pastor una vez, se lo he dicho muchas veces, pero él elige no acordarse. Así que estoy segura de eso, decía ella, porque veo que sí recuerda cosas que sí considera importantes. Pero la próxima vez que el mismo conflicto surge entre nosotros, tengo que repetirle toda la explicación de nuevo. Sí. Estoy acordada, dice. ¿No? Yeah. Otra cosa sí se acuerda, pero lo que es importante para su pareja no. Así es. Y acá vemos, pues, la raíz del problema era la falta de voluntad para escuchar y para recordar. Y a esta persona, este varón, pues no le interesaba recordar lo que su esposa le había dicho, ni lo que le había pedido, ¿no? Por tanto, los problemas se repetían y se repetían constantemente, ¿no? La solución que se les dio, por ejemplo, en este caso específico, claro, sí merecía un poquito más de esfuerzo. A él, al esposo, le dijo que lo primero que tenía que hacer o necesitaba hacer era pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a su esposa por la falta de sensibilidad que estaba demostrando. Y luego el pastor le explicó que para ayudarse a recordar necesitaba escribir todas las cosas que le agradaban o desagradaban a su esposa, al igual que todo asunto que ella consideraba importante. Si ella le pedía algo, él tenía que escribirlo en su libretita de bolsillo. Y para ser imparcial, el pastor le dijo a la esposa que hiciera lo mismo. Entonces los dos tenían la misma tarea. La siguiente semana tuvo una experiencia, trajeron sus listas para repasarlas y la verdad es que hicieron la lista bastante bien. Como segunda tarea, el pastor les pide que comiencen a hacer las cosas enumeradas en sus listas, que le pongan numerito. Antes de hacer algo que afectaría a la otra persona, tenían que consultar la lista. Y eso les ayudaría a recordar y a la larga la conducta iba a cambiar. Y problema resuelto. Así que hubo una terapia ordenada, un proceso de atención de ambos y la cosa fue bastante bien. La mayoría de las parejas no necesita llegar, la verdad, hasta ese extremo. En realidad eso puede ser utilizado en otro tipo de métodos con tal de que se llegue a esa comunicación y a esa atención mutua para saber qué necesitas, qué le estás diciendo, qué le desagrada, no le desagrada y ese tipo de detalles. Cuando recuerdas lo que tu cónyuge te pide y lo haces, es inevitable que brote la comprensión mutua. ¿Qué tal lección, Marco, no? Wow, qué tal capacidad que tiene el pastor Steve para dar un consejo tan sabio. Pero también es cierto que si la pareja no pone de su parte, el mejor consejo no va a funcionar, ¿no? Sí. No, yo estoy en problemas, habla tú con mi pareja y dile que cambie. Eso no funciona. O sea, tal vez funcione un tiempo, pero si tú no cambias, si tú no pones de tu parte, esto no va a suceder, ¿no? El caso de las listas ayuda, pero en este caso era grave el asunto. O sea, ya estaba rompiéndose la intimidad, la unidad del matrimonio. Y creo que fue una medida extrema, ¿no? No es la idea de que lleguemos a hacer listas para saber qué quiere mi pareja. Yo debería saber qué quiere mi pareja porque ando preguntando, ando orando, ando meditando, ando pensando qué palabras utilizar para no ofenderlo o ofenderla, ¿no? Qué medios utilizo para moverme, hacer las cosas y tratar de que mi pareja esté satisfecha. Eso debería ser lo ideal, ¿no? Sí. Creo que nuestra hermana Chelita nos comenta, yo creo que éramos muy jóvenes los dos. Así que aquí nos ratifica que su pregunta o su comentario anterior era con relación a ella y su esposo, ¿no? El papá de sus hijos, de sus hijas. Y sí, pues, Chelita, a veces podemos casarnos muy jóvenes, sin experiencia, apresurados. Por lo general, no sé si es tu caso, pero suele ser a veces apasionado nada más, ¿no? Un tema pasional y no que desembocó pues en el embarazo de la chica y ¡pum! Se casan, pues, ¿no? Arreglemos las cosas. Y sin mayor apoyo, sin mayor soporte, sin mayor dirección, a veces lo que se comete son errores tras errores, errores tras errores, y si no se ayudan a subsanarlos, lamentablemente terminamos con estos temas que estamos hablando ahora de rupturas, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que una pareja
se case siendo madura, ¿no? Que lo mejor, o sea, lo ideal, así en la cúspide, ¿cuál es? Que se case cuando ya haya estudiado, ya tenga un trabajo, ¿no? Que pueda vivir independiente, eso sería lo ideal, ¿no? No siempre se puede lograr. A veces las parejas se casan en procesos de trabajo, de estudio, y se forman juntos y funciona. Y a veces se casan en tiempo universitario y toman sus distancias, saben manejarse bien sus tiempos, no tienen hijos todavía, y entonces también les funciona bien. ¿Qué cosa es de qué va a valer que funcione bien? De que recurran a Dios y sigan los planes de Dios. De eso depende. ¿No? Tal vez se casaron jóvenes, pero si hubieran tenido asesoramiento, dirección, guía espiritual antes de casarse, entonces pues se hubieran evitado un montón de errores. Por eso es que, Chelita, ahora que usted es abuelita y si no me equivoco bisabuelita, usted puede darle consejos a sus generaciones, ¿no? No sean tan alocados, busquen consejo, ¿no? Vayan a una persona espiritual que los ayude, que los asesoren. Si van acá a la iglesia, cuenten con nosotros para darles el soporte que se pueda darles, para que puedan cometer los menos errores posibles y no terminen a veces como nosotros chasqueados con los años por no haber buscado dirección, ¿no? Entonces sí se puede vivir un buen matrimonio desde jóvenes, siempre y cuando la palabra de Dios esté en sus vidas. Danilo, cuando se preparan para parejas al matrimonio, a veces dicen, pero ¿y para qué tan largos los cursos? Pero, o sea, tú te preparas 1 año, 2 años para la universidad, te preparas para todo, pero para el matrimonio no te preparas. Justamente de eso se trata, ¿no? Justo de eso se trata, ¿no? Eso es verdad. Eso es verdad. Y la otra cosa es que nosotros no les damos una preparación para que se casen, sino que les damos una preparación para que consideren quizás el no casarse, porque todo lo que mostramos con la palabra de Dios no hace sino invitar a los pretendientes al matrimonio a que comiencen a ver aquellas cosas que no se ven normalmente durante el enamoramiento noviazgo. Esas cosas se cubren con tanto amor y tantos detalles y delicadeza que se deja pasar lo que va a aparecer después, frecuentemente durante el matrimonio. Y les mostramos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que, guiándolos en ese tiempo, pues lo va a guiar, como estamos hablando ahora, en todo su matrimonio. Y también podemos añadir otra cosa, Chelita, ya que usted puso el tema, es que ya nosotros, los que tenemos más formación cristiana, los que ya hemos aprendido pues a depender de Dios, y ya tenemos hijos en el círculo cristiano, entonces nosotros tenemos que criar a nuestros hijos para que ellos, cuando se casen, no estén esperando el curso, sino que toda su vida han sido formados para ser buenos esposos, buenas esposas. Y el curso es un apoyo, un soporte para esto, ¿no? Entonces, eso es interesantísimo. Vivir como cristianos, enseñar a nuestros hijos que un día se van a ir, que van a tener sus propios hijos, y cómo deben responder a sus parejas. Eso se enseña en casa si tú ya has pasado por este filtro, ¿no? Tenemos algunos comentarios, Danilo, no quisiera pasar sin leerlos. Bueno, saludos a Seleni, que ya ingresó, saludos a su esposo Juan Carlos, que también está asistiendo a la iglesia el domingo del Día de la Madre, vino con la familia, qué lindo, saludos para toda la familia. Bien, genial, Juan Carlos, siempre bienvenido. Muy bien, también a Liliana Salazar, muy buenas noches para ella también. Bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Bueno, los comentarios son, creo que, dice Dianita, detenerse para escuchar y esforzarnos a tomar prioridades esas preguntas de nuestra pareja. Creo que el vivir tan aprisa cada día nos lleva a no escuchar. Sí, efectivamente, ¿no? Hay otro comentario más. La pareja que se da cuenta del problema tiene que orar para que Dios ponga el querer como el hacer en el corazón. Sí, hay que añadirle a esto voluntad, ¿no? O sea, sí, Señor, ayúdame a hacerlo, pero yo tengo que poner de mi parte también para que suceda. O sea, no le puedo decir, Señor, ayúdame y me quedo inerte. El Señor me pone el querer y yo tengo que poner la voluntad. Correcto, ¿no? Y bueno, dejar el egoísmo, el orgullo y Chelita comenta otra vez, si hubiera tenido una vida espiritual antes, otras cosas hubiera sido y conocido al Señor. Efectivamente, Chelita, de eso estamos justamente hablando. Espero no haberme salteado otros comentarios. Sí, pero creo que ya estamos bien. Bien, sí, vamos a continuar entonces. Correcto, ya hemos visto entonces el punto 5 que tenía que ver con recordar entonces las respuestas de nuestra pareja, ¿no? De tu pareja, de tu esposo, tu esposa. Viene un punto 6 que tiene mucha relevancia, es provee o brinda información explícita. Ya. Información
clara, información comprensible, información cristalina. Quiere decir, cuando platiquen, cuando conversen sobre algún problema, se debe explicar exactamente qué actitud o acción te ha ofendido y que debes expresar en concreto lo que tú hubieras preferido también. Si no provees esta información de explicar exactamente qué es lo que te ha hecho daño o lo que te ha generado una ofensa, estarás hablando en términos muy generales y ambiguos. Ambiguo significa hay medias tintas, ni blanco ni negro, cosas que pueden ser interpretadas de cualquier forma. Entonces, una conversación de ese tipo siempre genera discusiones y problemas y más confusión. Por ejemplo, si sientes que tu cónyuge no te ama, posiblemente le digas, yo sé que no te importo, ¿no? Y sería más productivo si le dices directamente, cuando te hablo y no me miras ni me respondes, siento que no te importo, ¿no? Está un poquito o bastante más claro, ¿verdad? O si quieres comentar sobre el comportamiento, no digas, quisiera que fuera más cariñoso conmigo, más cariñosa conmigo, porque eso es muy impreciso. En lugar de eso, mejor dile, mira amor, si me hablaras tiernamente y quisieras compartir más tiempo conmigo como lo hacías antes que nos casáramos, sentiría que todavía te importo. ¿Ves? Dios es muy explícito. Por ejemplo, cuando nos dice lo que quiere que hagamos y que no hagamos. Si están reventando cohetes, ¿eh? Ahí está. Muy bien, está celebrando algo. Dios nos dice claramente, y lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 12, con toda claridad. Ustedes no han de hacer esto. O sea, directamente está explicando algo puntual que no han debido hacer. Nuestro Padre Celestial no es ambiguo, no es impreciso, porque Él quiere que entendamos su parecer sobre esos asuntos. Él tampoco nos da instrucciones imprecisas, ¿no? Y acá vemos a Jesús, cuando dice, si alguien les dijere algo, díganle, ¿no? Tal cual. Él está poniendo un caso y diciendo esto, y Él les dio las palabras exactas que debían usar al buscar el pollino sobre el cual montaría para entrar a Jerusalén, como un rey. Esto está en Mateo 21:3, es algo muy puntual, le estaba dando instrucciones precisas que los discípulos cumplieron a cabalidad. Él también le dijo a los discípulos de exactamente lo que debían hacer cuando fueran ofendidos. Por ejemplo, si la persona, dice Lucas 17:4, volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Le está dando la oportunidad a que uno pueda responder concretamente, no de manera ambigua. Y también vemos en un momento extremo las últimas palabras en el mundo de Jesús antes de ir a la diestra del Padre. Delante de sus discípulos fueron muy precisas. En Hechos 1:8 podemos ver, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, instrucciones muy claras. Los discípulos no tenían cómo dudar de lo que debían hacer. Jesús hasta el último minuto, hasta el último segundo sobre la tierra, les estuvo dando instrucciones muy claras. Entonces, de la misma manera, dile a tu cónyuge exactamente lo que debe decir o hacer en el futuro para comunicar y que te comuniques con amor y con consideración. Cada vez que hagas eso vas a fomentar la comprensión. Hablar claro, no hablar en medias tintas. También tiene que ver con hablar, decir y tú mismo cumplir con hacer lo que estás diciendo. Todas esas cosas son íntegras, ¿verdad? Danilo, pues esto suena bastante claro, ok. No ser ambiguo, no ser general, no decir cosas
que yo creo que ya lo dije todo, cuando en realidad solo di 2, 3 palabras, ¿no? O sea, para mí es evidente, o sea, tengo sed, es algo que yo tengo, yo siento, yo percibo que tengo sed y si tomo líquido me voy a satisfacer. Pero la otra persona que me está escuchando podría pensar, tiene sed, ¿eso qué significa? Se va a levantar a tomar un vaso con agua, me está pidiendo que tome un vaso con agua, quiere que pida una Inca Kola, quiere que haga un pedido por teléfono para que traigan algún líquido en especial, no sé qué me está pidiendo. ¿No? Es decir, muy general. O sea, para mí es claro, yo solo quiero un poco de agua, porque se complica, pásame un vaso con agua y se acabó. Pero fuiste muy general, pues, esa es la idea, ese es el punto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para ser más explícitos? Claro. ¿Cómo trabajas eso en la práctica? Bueno, si yo soy la persona que estoy recibiendo el mensaje o soy la que le voy a dar el mensaje. Tú eres la que vas a dar el mensaje y tienes que ser explícito. ¿Cómo ejercitas ser más explícito? Hermano, buenos días. ¿Me podrías invitar un vaso con agua, por favor? Me muero de sed. Ya, ok, pero porque te lo acabo de decir, pero si tenías 6 lo pedías. Claro. No, o sea, lo que yo me refiero es, nosotros normalmente no lo meditamos, no lo pensamos, porque como pensamos y hablamos, creemos que nos entienden y no necesariamente es así. Entonces hay que hacer un ejercicio de saber si me están escuchando y si están entendiendo lo que yo digo. Esa es mi responsabilidad. Digamos, una forma práctica, ¿no? Alguna tarea específica o algo en lo que hemos quedado de acuerdo entre esposos y de pronto en el momento que se va a desarrollar, decir, sabes, sobre esto que hemos conversado, lo voy a hacer, pero he pasado una noche pésima, no he dormido bien, permíteme un momento nada más, pueda descansar algo antes de empezar a hacerlo. O alguna situación muy puntual. Decir que tu estado de ánimo y tu condición física no es la mejor. Decirlo claramente antes que simplemente dejar de hacer aquello por lo cual habías conversado. Me perdí, perdón, Danilo, me perdí. Me perdí. Sí, un ejemplo muy largo, creo que es algo simple. O sea, yo quiero que me entiendan. Tengo que limpiar la cocina. Yo quiero que me entiendan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que mi pareja me entienda? Esa es la pregunta. Decirle qué me está pasando. Ya. Eso. Sí, entonces, al decirle lo que me está sucediendo, se puede entender por qué voy a dejar de hacer algo que hayamos quedado de acuerdo a hacer. Okay. Por ejemplo, a eso voy, ¿no? Entonces, con esa premisa, trato de ser lo más claro posible. Ahora, la pareja también tiene que estar atenta, como hemos dicho ya anteriormente, a lo que se está diciendo, ¿no? Tengo esta situación, o de pronto me he quedado con una duda. Hemos conversado esto, pero no ha sido muy claro, no ha sido muy específico, ¿no? Y repetir el tema, volver a hablar. Me he quedado con una duda y te digo cuál es. Es el otro lado, ¿no? Claro. Creo que eso es bastante honesto, preguntar, ¿no? Sí. A veces parece que podría ser cargoso, podría ser reiterativo, pero si no entendiste el mensaje, lo más sabio es preguntar, pues, que fue el tema anterior, ¿no? Es pregúntale a tu pareja, o sea, perdón, ¿qué me estás pidiendo? ¿Estás pidiéndome que te traiga un vasito con agua? Sí, por favor, gracias. Ah, ya, entonces cada vez que él diga, tengo sed, él quiere que yo le traiga un vaso con agua, entonces ya aprendo a leerlo. Esa es la honestidad del que está escuchando el mensaje, pero el que está remitiendo, el que está hablando el mensaje, el que está diciendo el mensaje, tiene que hacer un ejercicio de meditar si sus palabras llegan al otro lado. O sea, cuando yo digo algo, siempre acabamos peleando, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca me entienden. ¿Pero por qué no te entiende? Es que pensamos diferente. Entonces eso es lo que tienes que trabajar. ¿Cómo hago para que sí me entienda? Es que ya se lo dije claro. Es que de repente tú lo tienes claro, pero tu pareja no lo tiene claro. Ese ejercicio es el que tú tienes que tratar de poner en tu mente. Entonces, Señor, dame sabiduría para decir, para dar un mensaje concreto. O sea, no es tan simplemente de hablar, es dar el mensaje concreto a tu pareja. Y esto es importantísimo, ¿ok? Proveer la información completa, explícita. Si mi pareja no entiende rápido, entonces yo tengo que darle más información. Si mi pareja le cuesta procesar la información como yo lo doy, de repente soy muy complejo, tengo que ser más simple.
Si mi pareja entiende con gráficos, entonces voy a usar ejemplos. Entonces tengo que meditar, tengo que aprender. Y ese es un ejercicio personal, hermanos. Porque si quieres que tengas un buen matrimonio, no se trata solo de vivir en la misma casa y comer la misma comida y proveer para la casa y cuidar a los chicos. Eso no es todo. El matrimonio involucra un ejercicio personal para mantener ese vínculo con tu relación matrimonial, con tu pareja, ¿no? Entonces, esta información explícita es vital para que el matrimonio funcione. Danilo, se nos acabó el tiempo. ¿Tan rápido? Pero se fue así, en un ratito. El último punto, ¿cuál era? Era continúa platicando, así, básicamente. Sí, continúa platicando. Sigamos hablando. Sigamos platicando, ¿no? Siga platicando. Muy bien, entonces bueno, vamos a cerrar aquí. La próxima semana acabamos todo el tema de lleno. ¿Te parece? Ya, correcto, Marco, está bien. No sin antes despedirnos de todos ustedes con estos temas que estamos tratando todos los días jueves. Conéctense con nosotros 8:30 de la noche en Facebook y en YouTube, ya saben, @Capilla Calvario Fe, y nos pueden encontrar en línea, ¿no? Y si después quieren ver los videos reprogramados, también están para ustedes. Así que desde acá un abrazo para ustedes. No se olviden, abracen a Jesucristo, lean la palabra, mediten en ella, sigan los consejos de Dios, y lo que hablamos ahora, lo que estamos meditando ahora, que sirvan como herramientas. Medítalas si las quieres tomar o no, pero ya sabes que existen herramientas bíblicas para que tengas cada vez un mejor matrimonio, ¿no? Matrimonios en línea, ¿no? Como Dios quiere. Un abrazo, que Dios los bendiga a todos, bendiciones, que Dios los guarde y los bendiga abundantemente. Bye bye, nos vemos desde este programa.